Muy bien, segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 8. Es un texto que yo nunca había trabajado. Suelo irme más al Antiguo Testamento, no sé, me llama más, pero cuando Ricardo lo puso dije, bien, vamos adelante. Y la verdad que lo he leído, lo he releído, he apuntado, podría predicar casi palabra por palabra, pero nos centraremos en predicar la verdad con perseverancia. Lo primero es ver un poco el contexto, aunque ya conoceréis, ¿no? Y quiero enfocarlo en esta pregunta: ¿cómo se encuentra Pablo? ¿En qué situación está? Si leemos a partir del versículo 9, dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Dónde está Pablo? Pablo está en su segundo encarcelamiento, está próximo a su ejecución, y si coges una Biblia textual vendrá Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Es su escrito final. Sí que tiene un tono solemne, tiene unas instrucciones finales y sería un poco como su testamento. Así que él dice: procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Este tal Demas sale en Colosenses 4:14 y en Filemón 24 y siempre sale junto con Lucas. Era un gran colaborador. Y Demas le ha desamparado. Y la palabra desamparado es un abandono total. Si recordáis a Jesús, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que está solo. Solo le ha quedado, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote servía para cubrirse del frío y también como cobija. Así que está solo, llega frío. Versículo 14 nos habla de Alejandro, el calderero, que le ha hecho oposición. Y fijaros lo bonito que es el final y el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Aquí ves realmente el corazón del apóstol Pablo. Nosotros, si nos encontráramos abandonados por nuestros colaboradores, encarcelados, con frío, con alguien que nos hace mal, no creo que dijéramos: no se los tengas en cuenta. Así que desde esa posición, el apóstol va a dar unas instrucciones muy claras y muy directas a Timoteo. En el primer punto, habría que ir antes de eso. Vamos a tratar el permanece en Cristo. Versículos 1 y 2. El texto comienza diciendo: te encarezco. Y te encarezco es un mandato. No es una sugerencia, es una orden. Te ordeno. Y vemos que son unas palabras que tienen mucha solemnidad. Cuando yo era niño, tendría 10 a 11 años, no había conocido a mi abuela materna, ya había fallecido antes de que yo naciera. Y en los nichos, si no son comprados, pues hay a cada X años, o lo compras, o renuevas, o quemas los restos y te llevas la ceniza. Así que, no sé por qué, tocaba ese proceso. De Madrid, donde había muerto mi abuela, teníamos que llevar las cenizas a Extremadura. Y fui con mi padre. Y yo pues no entendía mucho de nada de esto. Yo estaba más pendiente de cómo iban a abrir el nicho, dónde iban a meterlas, si iba a haber un ataúd, ¿no? Un crío de 10, 11 años tenía otras preocupaciones. Entonces mi padre, cuando ya está abierto el agujero, viene y me dice: hijo,
estas son las cenizas de tu abuela. Ella no te tuvo nunca en brazos, pero tú a ella sí. Y yo de repente, no, se cayeron. Pero no entendía nada. Pero lo que entendía es que mi padre me estaba hablando con mucha solemnidad. Para él eso era algo muy, muy importante, y a mí, que era un niño, tampoco me decía mucho. Tengo un frasco aquí con la abuela y casi que no lo quiero ni tocar, ¿no? Pero recuerdo esa solemnidad. Creo que nunca me ha hablado en la vida tan solemne. Así que el versículo 1 empieza con ese tono, con esa orden, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una orden muy clara y con mucha responsabilidad. En segunda carta a los Corintios 2:17, voy a leeros la Nueva Traducción Viviente, dice así: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El Señor observa a todos, pero mucho más a los que predican su palabra. Tienen un escrutinio mucho más fuerte. Los que predican la palabra de Dios están bajo su mirada. Así que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En la alabanza, casi me hacen spoiler, han hablado que Dios es justo. Y aquí nos está hablando que Dios juzgará en su venida, está hablando de la segunda venida, y en su reino. Eso será en el futuro, pero eso también pasa ahora. Es la teología del ya, pero todavía no. Dios juzga hoy y juzgará finalmente. El reino de Dios está ya aquí, de una forma velada, falta su consumación, pero el reino de Dios ya está y nosotros trabajamos por ese reino. Así que con esta solemnidad, con esta responsabilidad, en el versículo 2 comienza el encargo. Ya hay 4 puntos muy claros. El primero es: predica la palabra. Y alguno puede pensar, ¿por qué hay que predicar la palabra? Santiago 1:21, voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente también, dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Vuelvo a repetirlo: tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios salva almas. Así que el primer encargo es: predica esa palabra. El segundo encargo es que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es predicar a destiempo? Aquí realmente se está refiriendo a que prediques contra corriente. Cuando yo hablo sobre evangelismo, siempre pongo un vídeo muy cortito. En este vídeo es de un podcast y el entrevistado es un cómico. Es un cómico que tiene una enfermedad de los huesos de cristal. Entonces su apariencia llama la atención. Tiene un fenotipo bajito, con la cabeza grande, llama la atención. Y este hombre dice: estaba en el autobús, escuchando música, y de repente me interrumpen. Y cuando me quito los cascos, esta persona que me interrumpe me dice: Jesús también te ama.
Y él dice, ¿cómo que también? Porque soy bajito y con un cuerpo llamativo, ¿cómo que también? Eso es predicar con muy mala educación porque interrumpes a la persona de lo que está haciendo. Y el mensaje, mira en lo que ha quedado. Recordaba también hace años el incidente en el metro de Valencia, que llegaban con megáfonos y eso llegó hasta un juzgado, ¿no? Eso no es predicar a destiempo, eso es predicar molt malament. Predicar a destiempo es contracorriente. Cuando los vientos no sean los favorables, cuando haya corrientes, ideologías, culturas que te arrastran, es mantenerte firme y predicar la verdad. Así que predica la palabra, predica a tiempo y a destiempo. Y ahora vienen dos palabras que podemos entender como más negativas. Primero, reprende y redarguye. ¿Y qué entendemos por redarguir? Redarguir es convencer con argumentos bíblicos. Si yo veo que un hermano en redes sociales se ha calentado y está diciendo barbaridades, con amor voy y le digo, Efesios 4:29, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Redarguir es decir a este hermano, mira, lo que estás diciendo no está bien y no está reflejando a Jesús. Así que hay que corregir con amor, pero hay que redarguir, hay que reprender. Ese es otro encargo que hace. Y el cuarto punto es más positivo, es exhorta. Exhorta quizás entendemos que es algo negativo, ¿no? Pero si vamos un poquito más atrás, en 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que exhortar es enseñar, es instruir a los demás. Así que el primer punto, y estos dos primeros versículos, nos hablan de permanecer en Cristo. Donde estemos, como seamos, con nuestros dones, nuestros talentos, nuestros defectos, Charles Spurgeon dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Si Dios te llama y tú respondes afirmativamente y quieres predicar la verdad, Él te va a guiar, Él te va a capacitar. Claro que es un proceso, pero debemos andar en ese proceso. Y ahora sí, si podemos pasar, Pablo no solo encarga a Timoteo predicar, y lo hace con solemnidad y con autoridad divina. Permanecer en Cristo es reconocer que Él te sostiene donde te ha colocado. Entonces, permanecer en Cristo realmente es pasar tiempo con Él, es orar, es leer la Biblia, es profundizar en su palabra. Y si yo estoy en ese proceso, donde el Señor me haya colocado, si yo permanezco en Cristo, Él me usará. ¿Cómo? No sabemos, pero el Señor usa formas maravillosas. Los versículos 3 y 4 nos van a llevar al segundo punto, que es conecta con la cultura. Es el segundo punto en esta mañana. Versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En un significado más literal es donde tolerarán que no haya sana doctrina. En vez de escuchar lo que Dios quiere decirnos,
escuchamos lo que uno declara y no lo que Dios dice. Entonces, la cultura nos empapa, no vivimos en una cueva. Y hay vientos, tanto dentro como fuera de la iglesia, que te van llevando y nos apartan de la verdad. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos en el mundo y en el mundo nosotros queremos oír cosas. Cuando dice comezón es un picazón, ¿no? Quiere saber lo que pasa. Hay una canción catalana que se llama Coti per Coti y habla de un cotilleo muy salsero. Y la canción viene a decir, tengo un cotilleo muy grande y si tú lo quieres escuchar me tienes que contar 3. Y el ser humano quiere oír, ¿no? Y nos llega información por redes, televisión, radio, por millones de formas. Y nosotros tenemos que ser sensatos, qué oímos y cómo lo enfocamos. Algunos ejemplos, y ahora los matizo. Por ejemplo, si soy un padre que está buscando una escuela para mi hijo, empiezo a oír de educación emocional, ¿no? Oh, esta escuela tiene un programa de educación emocional tremendo. Y nosotros, cuando nuestra hija era pequeña, fuimos a una escuela que tenía un programa novedoso con educación emocional. El problema es que toda la educación emocional se basaba en el que el niño era el centro. Y llegaba el lunes y en el grupo de WhatsApp ponían no sé quién, me acuerdo del niño, sí me acuerdo pero no quiero decir, hoy no quiere ir a la escuela. Y decía, ¿cómo un niño con 2 años decide cuándo tiene que ir a la escuela o no tiene que ir a la escuela? Está bien validar sus emociones, pero el niño no tiene que decidir eso. ¿Qué sucedía? Que toda la mañana era un desfile de niños. Cada uno iba cuando le daba la gana y ya la directora tuvo que llamar a la hora de decir, el horario es el horario y si el niño no está malo, tiene que venir. ¿Está bien la educación emocional? Sí, hace años no se escuchaba de esto, pero tiene que ser una educación emocional centrada en Cristo. Los jóvenes, yo he visto en internet muchos vídeos de... tienen que hacer una rutina espartana. Levantarse a las 4 de la mañana, hacer ejercicio, leer un libro, hacer un curso y entonces tendrán dinero y tendrán un buen coche, ¿no? Ojalá todos los jóvenes tuvieran esa disciplina, pero al final la mayoría de esos jóvenes no tienen coche y no tienen dinero porque se lo han gastado en el curso. Han entrado en un negocio piramidal. ¿Está bien tener esa rutina? ¿Por qué no? Te puede centrar, pero no está basada en la verdad tampoco. Y por último, hace tiempo salió, no tanto tiempo, un libro que fue el más vendido, que decía, acércate a personas vitaminas. Seguro que os suena, ¿no? Y todo el mundo compraba el libro y todo el mundo se quiere rodear de personas que te sumen y no que resten. Y está bien, ¿no? No tienes que estar siempre con personas más tóxicas. Pero ¿quién se acerca a esas personas? Porque el Señor Jesús se acercaba a lo peor de lo peor. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos comezón, tenemos ganas de oír, y ganas de oír cosas que nos gusten y nos arrastran muchas veces. Culturalmente te llevan y no estamos centrados en la palabra. Sin embargo, nuestra sociedad no quiere hablar de la muerte, es un tema tabú, y nosotros en las iglesias muy pocas veces también hablamos del infierno. Si empiezo a predicar sobre el infierno, parezco un predicador de hace 2 siglos. Y el infierno también está ahí. Hay un Dios justo que juzgará, y si no estás con Él, habrá una eternidad sin Él. Y culturalmente todo eso
no lo vas a escuchar. J.K. Chesterton, si no lo conocéis, es un escritor y filósofo católico inglés. Él es el que hace las novelas del padre Brown, quizás esto suene más. Dice esta frase: quien no conoce su cultura será esclavo de la cultura del momento. Así que si pasamos a la aplicación, conectar con el mundo no significa copiarlo. Nosotros ahora, y Timoteo también, sino comprenderlo para hablar con verdad en medio del ruido y las fábulas modernas. ¿Hay fábulas modernas? Hay muchas. Hace poco descubrí una palabra, y es bastante antigua, y es la palabra magufo. Magufo. Y es una palabra despectiva o peyorativa, es la mezcla entre mago y ufólogo. Y entonces en las redes se usa mucho porque hay mucha gente de pseudociencias que predican sus verdades y la gente sigue a estos magufos. Creen que eso es la verdad. Y escuchaba un podcast, era un operador nuclear, y él decía, por eso me gustó la palabra, dice, no os creáis nada, ni lo que yo he dicho. Dice, y menos a los magufos. Dice, investigar vosotros mismos y tener vuestro propio pensamiento crítico. Y eso es lo que nos va a conectar un poco con el siguiente punto, que es, sirve a los demás y no a ti mismo. El versículo, vamos ahora del 5 al 7, dice, pero tú sé sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Significa que estés centrado. Que estés centrado. Si el aire viene por aquí, yo tengo que ver qué pasa con este aire. Si pienso en política, puedo decir, es que estos están a favor de la familia y en contra del aborto. Sí, ¿no? Los cristianos queremos esto. Pero es que estos cierran la puerta al migrante. Vaya. Entonces me voy con los otros. Los otros abren la puerta al migrante, pero me meten toda la ideología de género. Entonces, ¿qué hago como cristiano? Tengo que estar sobrio, llegar a una reflexión, pero siempre en base a la palabra, en cualquier ámbito de nuestra vida. Dice, pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cuando leemos haz obra de evangelista, erróneamente siempre pensamos en alguien que es el evangelista, ¿no? Quizás en esta iglesia alguien sea el que tiene ese don o esa capacidad y dice, este es el evangelista, le encanta hablar con las personas, le encanta salir y predicar a la calle. Sin embargo, aquí la obra de evangelista es para todos. Donde estés, donde el Señor te ha llamado, donde te haya puesto, haz esa obra de evangelista. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas puedan ver que tú eres diferente, que tú eres luz en ese lugar. Simplemente eres puntual en el trabajo, eres correcto, eres educado, no usas palabras malsonantes, o miras por los demás y no por ti mismo. Eso es hacer obra de evangelista, es dar testimonio donde estés. Y en cuanto puedas, hablar directamente del Señor. A veces no es directamente, a veces tu comportamiento puede generar preguntas. Y entonces ya, vamos a ello. ¿Cuesta? Cuesta mucho. ¿Cuándo hago yo evangelismo? Cuando tengo que entrar a un grupo nuevo y me preguntan de dónde vengo, o qué hago en Cataluña, o dónde trabajo, pues no puedo camuflarme, ¿no? Todo lo que hago tiene que ver con el Señor. Y aún así te dicen, entonces eres testigo de Jehová. Y digo, no.
Y el otro día uno me dijo, vosotros sois los que no tenéis imágenes. Digo, bueno, algo más sabe, ¿no? Eso es hacer obra de evangelista, simplemente. Tener esa comunicación, dar ese ejemplo a los demás. Así que el Señor le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el versículo 6, Pablo se pone como ejemplo. Y no es un ejemplo para tirarse flores, es un ejemplo de sacrificio total. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y la historia de la Iglesia nos dice que muy posible en el año 67, Nerón dio muerte al apóstol. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ha sido toda una vida de servicio. Y el tiempo de mi partida está cercano. Me gusta mucho el apóstol Pablo, cómo usa siempre las metáforas, ¿no? Y aquí la partida puede significar cuando quitas la amarra de un barco y marcha. También cuando levantas una tienda, que le hacía tiendas, es un tiempo de marchar, de ir, o un ejército parte hacia otro lugar. Su tiempo ha llegado. En otros textos usa la palabra liviado. Liviado es el toque final, la liviación que se le echaba en números al sacrificio. Podía ser un poco de vino. Se hacía el sacrificio y era el toque final. Pablo está en ese toque final. Su carrera está terminando. Y entonces en el versículo 7 usa 3 verbos perfectivos. Usa 3 verbos en el pretérito perfecto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Son acciones completas, perfectas, acabadas. Sirve a los demás y no a ti mismo. Y Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y aquí tenemos la tercera aplicación, si podemos pasar. Y es que el ministerio, y el ministerio empieza ya en tu propia familia, o sea, todo el mundo tiene un ministerio, no es para tu beneficio, es para el bien de los demás. No busques protagonismo, busca fruto. Sirve aunque no se vea. Aunque no te vea, sirve al Señor. El Señor sí que te está viendo. Si yo te preguntara, si murieras hoy, ¿de qué estarías orgulloso, sin vanagloriarte? ¿En qué has servido? ¿Qué has hecho? ¿Se haya visto o no se haya visto? Así que hay que servir siempre a los demás, aunque no se vea. Es el ejemplo que Jesús mismo hizo. Y el cuarto punto, para terminar, es predica la verdad. Versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Otra metáfora, otra imagen. Cuando los griegos acababan las Olimpiadas y ganaban, se les ponía esa corona de laurel. La cual me dará el Señor. Y dice que, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El versículo 1 ya empezó con juzgará y su manifestación, su segunda venida. El versículo 8 otra vez nos dice un juez justo y nos habla de su venida. Juzga ya y juzgará finalmente.
Y cuando nosotros reconocemos que Dios es justo, eso es un síntoma de arrepentimiento. Cuando reconocemos la justicia de Dios, es que hemos creído en Él. A veces nos complicamos para predicar la verdad. A veces buscamos palabras difíciles, como concupiscencia. El profeta Isaías, en el capítulo 28, va a decir la verdad al pueblo, va a declarar juicio al pueblo. Isaías 28, 9 y 10, voy a leer la nueva Biblia viva, esta versión me ha gustado, y fijaros el pueblo cómo contesta. ¿Quién se imagina ser este Isaías? Dice el pueblo, para hablarnos de esta forma. ¿Somos acaso niños que casi no saben hablar? Nos dice las cosas una y otra vez, reglón por reglón, con palabras tan simples. A veces nosotros queremos complicar el Evangelio. Y sencillamente es que hay un Dios que es justo y yo que soy pecador. Y tengo que entender cómo me relaciono con Dios correctamente. Es a través de su sacrificio, de su sangre que nos limpia los pecados. Y cómo me relaciono con el mundo que me rodea. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay un Dios justo. Y si no lo acepto, si no me arrepiento, voy a estar una eternidad en el infierno. Y aquí no entro si es más simbólico o menos simbólico el infierno. Es una eternidad completa sin Dios y sin vuelta atrás. Así que nosotros debemos predicar de ese Dios justo, de ese infierno, pero está la gracia de Dios que lo cubre todo. Así que para terminar, siempre hago esta pregunta. ¿Qué aprendemos hoy? Si no permanezco en Cristo, no puedo predicar la verdad. Si no conecto con mi cultura, no puedo predicar la verdad de una forma efectiva. Tengo que conocer lo que hay fuera, lo que me rodea. No puedo estar aislado. Dios nos creó como seres relacionales. Así que tengo que estar atento a mi cultura. Si no sirvo a los demás, no puedo predicar la verdad, porque mi vida no está siendo un ejemplo. Y lo último, si no predico la verdad, estoy en desobediencia con Dios. Cuando el Señor dice, id y predicad el Evangelio, no es una sugerencia, es como el versículo 1 de hoy. Es una obligación, es un mandato. Y si yo estoy en desobediencia, no estoy cumpliendo con Dios. Así que el éxito de predicar la verdad no es que muchas personas se conviertan, porque el Señor es quien convierte, es el Espíritu Santo, yo no. El éxito es estar en esa obediencia. Si yo estoy en la obediencia al Señor de predicar su verdad, ese es el éxito total. Así que vivamos una vida en la que el Señor pueda decir, fue fiel, predicó la verdad hasta el final. Pues que el Señor bendiga su palabra.